Simposio Estadística e Informática aplicada a la arqueología. Muy buenas tardes a todos los participantes de este simposio. Soy Elena Horta, arqueóloga, y junto con Isaac Peña, nuestra ponencia se titula El análisis estadístico aplicado al estudio de grandes colecciones funerarias, resultados de una investigación en Atacama, Chile. Es el resultado de una investigación mayor que se dedicó a indagar acerca del rol que pudo haber cumplido el consumo de sustancias psicotrópicas en la sociedad atacameña prehispánica. Esto en vista a que en investigaciones previas otros investigadores habían propuesto que todo aquel individuo que portase, que incluyera en su ajuar funerario algún elemento de la psicotropia, correspondería a chamán. En esta investigación, entonces, nosotros aplicamos análisis exploratorios, descriptivos y correlacionales a un amplio volumen de datos de colecciones arqueológicas provenientes de 6 cementerios de los oasis del Salar de Atacama. Aquí podemos ver a San Pedro y en su ubicación en el mapa y a los ayllus o cementerios de los cuales se conforma. El patrón funerario atacameño incluye como acompañamiento una serie de artefactos tanto domésticos como personales y simbólicos en distintas materialidades. De esta forma fueron registrados los más de 10.000 objetos provenientes de 1.332 tumbas, y clasificados en 170 categorías artefactuales en diversas materialidades. Aquí podemos ver parte del ajuar funerario de una tumba colectiva del cementerio Quitor 6, que da cuenta de una amplia diversidad de objetos, artefactos, que incluyen, por supuesto, elementos del equipo alucinógeno. La base de información básica y fundamental para realizar este análisis fueron las notas de Gustavo Lepech, las cuales han permitido orientar la reconstrucción de los ajuares funerarios lamentablemente desarticulados después de su fallecimiento. Acá podemos ver algunas imágenes de las notas originales de Gustavo Lepech. En este trabajo se analizaron los materiales provenientes de 6 cementerios: Quitor 2, Quitor 5, Quitor 6, Coyo Oriente, Sequitor Alambrado y Catarpe 2. En términos del análisis de los elementos provenientes de estos cementerios, se inició con la clasificación de estos en categorías artefactuales, según función y materialidad, considerando el cementerio y tumba de origen, las cuales podían ser individuales o colectivas. En una segunda instancia, se evaluó la representación de las categorías en términos porcentuales, además de la coexistencia de categorías por tumbas. Así, a modo de ejemplo, se determinó el porcentaje de tumbas en que se halló más de una categoría de interés, tales como la presencia de implementos del equipo alucinógeno y herramientas asociadas al oficio minero metalúrgico para la extracción de mineral de cobre. Finalmente, con el objetivo de establecer asociaciones entre categorías artefactuales, se empleó la caracterización ya señalada en la evaluación de correlaciones simples no paramétricas. Así, se pesquisó la relación potencial entre la presencia de implementos del equipo alucinógeno y otras múltiples categorías, tales como elementos relacionados con la manufactura lapidaria o su uso. Los resultados de esta investigación nos condujeron a establecer o a detectar huellas de desigualdad social en lo referido al complejo psicotrópico, y también derivado de ello dimos con huellas tangibles, huellas concretas de la existencia de especialización artesanal diferenciada entre ellos. O sea, diferencias inter ellos. De esta forma, una primera evaluación de la composición de los ajuares nos permitió establecer un vínculo hasta aquí desconocido entre la posesión de parafernalia alucinógena y la manufactura de cuentas en mineral de cobre. Específicamente, como podrán advertir en los gráficos,
se observan diferencias entre los distintos cementerios, en donde una fracción importante de las tumbas que presentaron instrumental de la manufactura lapidaria, a su vez incluyeron objetos relacionados con la parafernalia alucinógena. En base a ello pensamos que los portadores de parafernalia serían a su vez especialistas lapidarios y o mineros. Entre los elementos de la lapidaria, elementos del equipo lapidario, figura el madero base que hemos denominado así a este pequeño madero que vemos abajo, con depresiones en las que se depositaba la preforma de la cuenta para perforar, hacer la perforación bicónica de cada una de ellas. Considerando este tipo de objetos, se identificó una relación positiva entre el porcentaje de tumbas que presentaban el uso de adornos y manufactura lapidaria, así como el porcentaje de tumbas con elementos de equipo alucinógeno, lo que daría cuenta que existiría una relación entre el usar y generar este tipo de adornos y la presencia de objetos que permitieron el consumo de sustancias alucinógenas como la semilla de Seville. Además, identificamos que esta relación existiría de manera diferencial entre distintos cementerios. Entre los elementos del equipo minero-metalúrgico, del oficio minero-metalúrgico, en cambio encontramos este tipo de hachas, este tipo de martillos, martillos de piedra enmangados en maderas locales. Por otra parte, las huellas de la especialización artesanal las hemos podido descubrir en los ajuares del cementerio Coyo Oriente, tal como se observa en esta gráfica, en esta imagen. Coyo Oriente es un cementerio que arroja más de un 18% de presencia de martillos de piedra entre los bienes de sus ajuares funerarios, lo cual contrasta claramente con el resto de cementerios de la misma área, tal como son los Quítores o Séquito Alambrado, o el cementerio más tardío, del intermedio tardío, Catarpe II, en donde hay nula presencia de martillos. De esta manera, la caracterización que hacemos de la población enterrada en Coyo Oriente, siguiendo esta presencia, es la verificación de la hipótesis de Gustavo Lepage, quien en su momento manifestó el carácter diferente de los individuos enterrados en Coyo Oriente y los vinculó con labores minero-metalúrgicas. En las conclusiones, nuestra investigación establece un círculo, ha logrado establecer un círculo de objetos materializadores de lo que sería la élite atacameña. Podemos mencionar 5, que serían los más importantes. Primero, insignias del poder político, como las hachas, mazos. Segundo lugar, ceramios y prendas de vestir de carácter exógeno. Diversos artefactos rituales exógenos. Herramientas, las herramientas utilizadas en la extracción del mineral de cobre, que serían los martillos, y la lapidaria de cuentas de collar con sus maderos base, y no en último lugar los elementos del equipo para el consumo de sustancias psicotrópicas. Aparte de ello, también detectamos una conexión particular entre lo que es la fabricación de cuentas, entre la lapidaria y la práctica alucinógena. En varios casos encontramos al interior de bolsas textiles mineral de cobre en bruto junto con semillas de Seville. De esta manera, nuestra interpretación es que se trataría de un vínculo ritual entre el Seville y el mineral de cobre. El Seville como medio de comunicación con las deidades atacameñas y pomponeñas,
y el mineral de cobre como la ofrenda por excelencia que se les presentaba a estas deidades. Por otro lado, la especialización artesanal, de la cual hemos hablado hasta aquí, ¿no? Como manufactura lapidaria y extracción de mineral de cobre, habría constituido el elemento catalizador de los procesos de complejidad y desigualdad social en la sociedad atacameña. Muchas gracias.